Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por siempre y más que nos has dado gratuita, Señor. ¿Verdad? Entonces, recibe estas ofrendas, Señor, que sean de corazón alegre, de nuestra voluntad de corazón. Pido, Señor, traemos estas ofrendas a ti, Señor. Úsalas para el avance de tu reino y como siempre rogamos que le dé sabiduría, Padre, a aquellos que las administran. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y también rogamos, Padre Santo, que bendigas tu palabra, Señor, que esta mañana, Señor, seas tú, Padre, el que nos ministra, el que habla a nuestros corazones, Señor. Te honramos y te glorificamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Por favor, salúdense unos a otros si son tan amables. Hoy tenemos un estudio muy importante. Alguno dirá, bueno, el Rafa siempre que predica dice que todos sus estudios son importantes. La palabra de Dios, muy, muy importante. Titulé este estudio La palabra que transforma. Vamos a ver el Salmo 19, versos 7 al 14. Y de nuevo esta palabra es muy importante, este texto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, aún como creyentes, debido a que continuamos todavía en un cuerpo no redimido, este cuerpo todavía no ha sido totalmente redimido. Entonces, por esa razón, todavía en muchas ocasiones dudamos. Igual que los israelitas, después de ver los milagros del Señor, continuaban, ¿verdad?, a veces dudando. Dudando de la palabra de Dios, de la palabra inspirada por Dios. Yo recuerdo, a lo mejor alguien de aquí también se acordará si le dijeron, mis papás decían que en sus tiempos de ellos era prohibido leer la palabra de Dios. Solamente, y ahorita en muchos lugares, partes del mundo, está prohibido. Nosotros tenemos la gran bendición de que podemos reunirnos en un lugar como este y escuchar la palabra del Señor. Pero en aquel entonces solamente el sacerdote podía leer la palabra de Dios y explicarla. También, yo no sé si alguien llegó a ver, en algunas casas tenían una Biblia abierta. Por lo regular era una Biblia grandota, pero nomás como si estuviera de adorno, nadie la leía. Como si fuera algo que, bueno, ya la tengo abierta ahí y el Señor me va a bendecir. Y no es que haya algo malo en eso, no me malentiendan, pero la palabra de Dios no la leían. En nuestro contexto ahorita, y yo cuando doy los anuncios a veces les explico, traigan sus Biblias. Porque, bueno, si todos traemos nuestro teléfono, ya podemos rápidamente encontrar ahí cierto libro. O es muy beneficioso tener las escrituras en la pantalla. Y yo siempre les digo, traigan su Biblia, es importante. Si nos dicen, vamos al libro a tal libro, y a ver, ¿dónde está? No sé. También para que pueda subrayar ciertas cosas importantes, poner algún signo de interrogación de algo que no le entendí muy bien y quiero preguntar. Es muy importante entonces traer nuestra Biblia y obviamente estudiarla. El enemigo siempre quiere mantenernos ignorantes. ¿Ignorantes a qué? A lo que Dios quiere y dice en su palabra. Él quiere que seamos ignorantes, que no le demos el valor a la palabra de Dios que se merece, ¿verdad? Por lo regular a veces en las casas hay hasta 5 o 6 Biblias más. O venimos a la iglesia, qué bueno,
y regresamos y ponemos nuestra Biblia ahí y ya no se vuelve a ver hasta el otro domingo. Entonces no le damos el valor que tiene a la palabra de Dios. Entonces el enemigo nos quiere mantener ignorantes y también quiere sembrar esa duda. Siempre lo ha hecho desde el principio, mantenernos ignorantes y dudosos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice ahí en Oseas 4:6. Y aquí la idea no es tanto que nomás no tenían el conocimiento, es que ellos no querían. Estaban como en un sentido de rebeldía en cuanto a la palabra de Dios. Esa ignorancia y esa duda que tenemos en ocasiones es un ataque directo de Satanás. Él quiere mantenernos ignorantes y que dudemos de la palabra inspirada por Dios. Yo sé que a veces pasamos por situaciones y por lo regular todos queremos respuestas rápidas, ¿no es cierto? Especialmente si traemos, de nuevo no es que esté mal traer en oración ciertas cosas, enfermedades, parientes que tenemos que están enfermos, especialmente familiares o amigos que no conocen del Señor y traemos esas cosas en oración. Muy bien, está muy bien que hagamos todo eso, pero por lo regular queremos que el Señor nos conteste rapidito, como si fuera el genio al que le pedimos un deseo cuando estamos en problemas y el Señor viene y nos resuelve nuestro deseo y luego ya lo dejamos, bueno, ya está bien, ya me resolvió mi problema, ya. Queremos las cosas rápidas y si no suceden rápido, entonces empezamos como a dudar, ¿verdad? A lo mejor no oré con la devoción que debería, por eso si tú traes al Señor tu ofrenda, Él te va a enriquecer. Si traes al Señor tu ofrenda, Él te va a sanar o va a sanar a tu ser querido. En muchos lugares así es, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pacientes y no dudar de la palabra de Dios. Y el enemigo quiere mantenernos ignorantes y dudosos. ¿Por qué? Hay otra cosa muy importante. ¿Por qué el enemigo quiere mantenernos ignorantes y que dudemos? Ahí en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo ahí. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú vienes en arrepentimiento y fe, el Señor empieza entonces a obrar en ti, a transformarte. Esa palabra que transforma, y estoy seguro que muchos conocen a personas que en un tiempo hacían ciertas cosas que no agradaban al Señor, a lo mejor sin saberlo, vienen en arrepentimiento y fe al Señor y después tú los ves y ves una persona transformada. Porque entonces empieza esta persona a leer su palabra, a la palabra de Dios, a venir a la iglesia y entonces empieza a ser transformada por la palabra de Dios. Y tú dices, esta persona ya no es la misma. Hay poder en la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 y 17, hablando de la palabra de Dios, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es dada por inspiración de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y para qué? Dice ahí, y útil para enseñar, para redarguir, esto es reprender, para corregir. Esa palabra corregir tiene la idea de restaurar algo a su condición correcta, para instruir en justicia. ¿Con qué intención, Pablo? Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Es un tesoro. Si alguien te dijera, tienes una enfermedad que ya a lo mejor te dijeron, tienes días, y alguien te dice, mira, hay cierta
cierta hierba o cierta medicina. Tú en tu desesperación vas a hacer lo posible por ir y agarrar esa medicina, ¿sí o no? Como un tesoro, algo importante, es de vida o muerte. La palabra de Dios es ese antídoto. Estamos en un camino a morir y si mueres sin Cristo, vas camino al infierno. Pero hay un antídoto. Es la palabra del Señor la que salva. Es un tesoro que deberíamos buscar y darle el valor, ¿verdad? Y seamos honestos, muchas veces no le damos el valor que se merece la palabra de Dios. Es importante. El Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El poder transformador de la palabra de Dios. Algo muy importante en entender realmente cuál es el significado correcto. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Han oído a alguien decir, me llegaron a decir a mí un comentario, es que cuando se predica la palabra de Dios, a ti te habla de una manera y a mí de otra? Error. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. Sí tiene diferentes aplicaciones, pero la interpretación es una sola. Es lo que el Espíritu quiso decir a través de cierto autor, Pablo o alguien de ellos, a la audiencia original. Es una sola interpretación. No podemos usar la palabra de Dios y decir, bueno, a mí me habla de esta manera. Es una sola interpretación, pero sí podemos aplicarla, especialmente en nuestro tiempo ahorita. La escritura tiene mucho tiempo. Entonces hay contextos culturales, contextos gramaticales que debemos investigar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene una sola interpretación y muchas aplicaciones. Entonces, el poder transformador de la palabra de Dios está en entender cuál es el significado correcto, es decir, su correcta interpretación. Y aquí en este salmo, el Señor nos explica que su palabra abarca todo. Esta parte de las escrituras que vamos a ver, del Salmo 19, versos 7 al 14, abarca todo, toda área de nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios que salva, que santifica, que alienta, que consuela, exhorta. Aquí en este texto encontramos, muy importante, la opinión misma de Dios acerca de su palabra. Aquí vamos a ver el Señor mismo explicando cómo la palabra de Dios transforma una vida. Cómo diseñó Dios su palabra a forma de que, por ejemplo, no hace mucho vimos ahí en Romanos capítulo 3, versos 9, creo al 24, donde veíamos el efecto del pecado. ¿Recuerdan? Ahí donde dice, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos hacen el mal, nadie busca a Dios. El pecado hace un efecto en el ser humano que lo deprava totalmente, podríamos decirlo así. Y aquí en este texto vemos al Señor hablando y dando su opinión acerca del efecto que hace la palabra de Dios en la vida del ser humano. Vayamos entonces al texto, a Salmo 19, versos 7 al 14, y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí en los versos 7, a manera de bosquejo, vamos a ver o encontramos 6 títulos que le da el Señor a su misma palabra. Encontramos 6 características y también encontramos 6 beneficios. Vemos estos títulos, la misma palabra de Dios, el Señor le da títulos y le dice que es ley, dice que es testimonio, que son mandamientos, que son preceptos, que son juicios, y también encontramos esos 6 beneficios. ¿Cuáles son? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, todos juntos. ¿Verdad? Vemos esas 6 características también. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. Muy importante entonces, recuerden, aquí esta es la opinión de Dios acerca de su palabra. Aquí vemos de nuevo ese efecto que hace la palabra de Dios en los seres humanos, y vamos a tratar entonces de verla a detalle. La ley de Jehová, verso 7, es el primer título que el Señor le da a su palabra, y esta ley es un término de que las escrituras son o nos dan las reglas, algo así como un manual de la vida, un instructivo. La idea es que la Biblia es el manual de la vida. Aquí en este libro encontramos lo necesario o lo que necesitamos saber acerca de cómo vivir nuestras vidas. Muy importante. ¿Y cuál es su característica de esta ley de Jehová? Dice, es perfecta. Y hay hasta una alabanza, ¿la han oído? La ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Que transforma el alma. Entonces, su característica dice ahí que es perfecta. Y esta palabra perfecta no es perfecta en contraste a algo imperfecto. Más bien tiene la idea de ser completa. No le falta nada a esta palabra, a esta ley de Jehová. Está completa. Lo cubre todo, lo abarca todo. ¿Cuál es el beneficio? Dice que convierte el alma. Recuerden, estamos viendo cómo la palabra de Dios, ¿para qué fue diseñada? En otras palabras, la palabra de Dios. Convierte el alma. ¿Qué es esto? La palabra alma en algunas traducciones, en algunas Biblias está traducida como persona o como el corazón o mente. Y la idea es que la ley de Jehová está diseñada para transformar a la persona interior. ¿Y qué hace? Pues la transforma, la cambia. Y es lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Ustedes pueden ver personas que después de un tiempo ya no se ve igual como antes, no habla igual que antes, ha cambiado totalmente. La palabra de Dios tiene el poder de transformar al ser humano. La Biblia entonces es el manual acerca de la vida humana que es totalmente completo para convertir totalmente a la persona interior. Algo muy contrario a lo que la psicología, ¿verdad?, habla acerca de que te esfuerces y cambies tus hábitos externamente, pero interiormente todavía estás mal, ¿verdad?
Ahí en Romanos 1:16 dice, lo vimos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios tiene ese poder. Vemos el segundo título y dice ahí el testimonio de Jehová. Vimos la ley, ahora vemos el testimonio. Misma palabra de Dios vista desde otro ángulo, por decirlo así. La idea es que la Biblia es el testimonio de Dios revelado a nosotros. Es como cuando tú escribes algo y dices quién eres, ¿verdad? ¿Qué haces? No sé, muchas cosas que hablan de ti. Es un testimonio. No sabríamos nada del Señor si Él no nos lo hubiera revelado a través de su palabra. Entonces conocemos al Señor, vemos el testimonio del Señor a través de su palabra. El testimonio de Jehová. ¿Cuál es la característica de este testimonio? Es fiel. Se puede traducir, es confiable. La idea es que la palabra de Dios es confiable. Y su beneficio hace sabio al sencillo. Esta palabra es importante a que la expliquemos. ¿Quién es un sencillo? ¿Han oído a alguien, especialmente yo creo que en estos tiempos, a jovencitos que dicen, no seas tan anticuado, tienes que ser de mente abierta? ¿Han oído eso? Tienes que ser de mente abierta. No, error. Tenemos que filtrar todo a través de la palabra de Dios. No debemos aceptar todo. La palabra, alguien de mente abierta, también se le llama como alguien que es un agnóstico. ¿Han oído esa palabra agnóstico? La palabra agnóstico en el latín significa ignoramus, desde donde obtenemos la palabra ignorante. Entonces, la Biblia es la única fuente que te capacita para discriminar, para juzgar, para distinguir y lograr ver el mundo de la manera que Dios dice que es. No de la manera que el mundo dice que es, sino de la manera que Dios dice que es. Entonces la Biblia te capacita para que entonces puedas discernir, para que puedas ver el error. Y yo no sé si les pasa a ustedes, casi cada conversación que tenemos nos trae algún verso de la Biblia, nos recuerda y si alguien está mal, luego lo detectamos y decimos, en muchas veces tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Pero reconocemos el error y lo vemos. La palabra de Dios es el manual que es perfecto o completo, que cambia, que transforma al ser humano. Su testimonio es fiel y le da sabiduría al ignorante. Verso 8, vemos el tercer título, los mandamientos de Jehová. Mandamiento se puede traducir también como principios o doctrinas. ¿Cuál es su característica? Verso 8, son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Rectos en el sentido de dirección. Ahí en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque por lo regular nos envolvemos tal vez mucho en el mundo y empezamos a ver las cosas de la manera que el mundo dice que es, ¿verdad? Así es como te debes comportar, así es como te debes de vestir, esto es lo que como debes de hablar. En la palabra de Dios encontramos las doctrinas, los principios
que presentan el camino correcto, y cuando lo hacemos, ¿cuál es el beneficio? Dice verso 8, alegran el corazón. Alegran el corazón. El gozo siempre está conectado o relacionado con la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a la palabra del Señor, aparte de que recibimos su bendición, también tenemos una conciencia tranquila. No tenemos temor. Estamos haciendo lo correcto. De nuevo, lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que nosotros pensemos, a nuestras ideologías o a las ideologías del mundo, de lo cual ellos dicen que es lo correcto, porque podemos pensar, bueno, el gobierno aprobó esto, entonces quiere decir que está bien. Si está mal, si contradice la palabra de Dios, entonces no está bien. Cuarto título, verso 8, el precepto de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué es este precepto? Esto describe las Escrituras como mandatos divinos. ¿Cuál es su característica? Dice que es puro. El precepto de Jehová es puro. Y la idea aquí, en estos preceptos o mandatos, son claros. De manera general, la Biblia es muy clara. Podemos, hay partes que se necesitan ser, obviamente, interpretadas, pero de manera general la Biblia es clara, ¿verdad? También es clara porque aclara las cosas que son difíciles de entender. Hay una historia ahí en Job, en el capítulo 1, verso 21, donde vemos cómo es que fue, por decirlo así, aclarada la mente de esta persona o de nosotros cuando atravesamos alguna situación difícil. Algunos recordarán esta historia, ¿verdad?, de Job, donde mueren sus hijos, su ganado, él se enferma y su esposa no era la esposa más alentadora, ¿verdad? Sin embargo, ahí en Job 1:21 dice, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job entendió el diseño de Dios para el ser humano. Lo más seguro que tenemos es la muerte, ¿verdad? Y él entendió que, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos rebelamos y nos quejamos o aceptamos la voluntad de Dios, porque por lo regular uno hasta oramos, ¿no es cierto? Donde decimos, Dios, hágase tu voluntad. Pero cuando sucede algo que no nos gusta, entonces ya no nos gustó la voluntad del Señor. Entonces la palabra de Dios nos ayuda entonces a que nosotros aceptemos la palabra del Señor, que la entendamos y la veamos claramente, que veamos entonces el diseño de Dios para la vida del ser humano. Su beneficio alumbra los ojos, entonces solo la palabra de Dios te capacita para entender y ver con claridad aún las situaciones oscuras y difíciles de la vida. Ahí en el verso 9 vemos el quinto título y dice, el temor de Jehová. El temor de Jehová. La idea es ese temor. Alguno a lo mejor dirá, bueno, le tenemos que tener miedo a Dios. Es un temor reverencial, un temor de asombro y realmente es un temor de adoración. Las Escrituras son el manual de Dios para la adoración realmente. Te enseñan la correcta forma de adorar a Dios, porque recuerden, el Señor en el Antiguo Testamento estableció las formas desde cómo hacer los sacrificios, desde cómo hacer todo. Y recuerden, la adoración al Señor no es, por decirlo así, cuando le cantamos. La adoración al Señor es cuando obedecemos al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Es como estamos alabando a Dios. ¿Y cuál es su característica? Es limpio, el temor de Jehová es limpio. ¿Qué es esto? Sin error. La palabra de Dios, desde que fue escrita hasta ahora, Dios la ha preservado limpia, sin mancha. Por eso no perece, la palabra de Dios
permanece para siempre. Todo lo que toca el pecado perece, ¿verdad? Empieza a perecer. ¿Cuál es su beneficio? Permanece para siempre. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También ahí en el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Vemos el último título de esta palabra de Dios. Recuerden, estamos viendo el Señor describiendo el poder de la palabra de Dios, de esa palabra inspirada que transforma vidas y que tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Son estudios que se deben de traer a la congregación, no solo tal vez una vez al año, son estudios que debemos de ver constantemente porque como seres humanos ya de fábrica venimos con ciertos defectos, por decirlo así, ¿no? Por el pecado. Ya venimos así de fábrica y no vemos y no apreciamos la palabra de Dios imagínense, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante. Verso 9, los juicios de Jehová. Ese es el sexto título que le da el Señor a su palabra y dice, estos juicios de Jehová son las escrituras, estas que contienen los veredictos de Dios como el juez de todo, el juez de todos. ¿Y cuál es su característica? Los juicios de Jehová son verdad. La declaración de Dios en su palabra habla de que debemos amar la verdad escrita y también la verdad encarnada. Y todos sabemos quién es la verdad encarnada, ¿verdad? Hay un verso que me viene a la mente, Juan 14:6, donde dice el Señor, yo soy el camino y también ¿qué? La verdad y la vida. El Señor Cristo, el Señor Jesús. ¿Y cuál es su beneficio? Dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La idea es que cuando amas la verdad, eso afecta toda área de tu vida y produce justicia. Y entonces aquí vemos, cuando tú amas la verdad, hay otro verso que dice que nosotros amamos al Señor, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tú amas al Señor? Yo no sé cuándo sucede exactamente, pero la Biblia dice que somos muertos espirituales, obviamente. Y yo no sé a qué hora sucede, pero cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, te convence y te habilita para que aún digas, Dios mío, perdóname, porque de otra manera no lo diríamos. De otra manera nadie busca a Dios. Juan 6:44 no está en las notas, pero es un verso que yo digo mucho. ¿Por qué? Porque en este verso vemos que el Señor Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y esa palabra trajere en el original habla como cuando alguien arrastra a alguien que no quiere, como cuando arrastras a tu niño para bañarlo, ¿verdad? Ándele, y no quiere. Esa es la idea ahí que está explicando ahí en Juan 6:44. Nadie viniéramos al Señor, si no es que el Espíritu Santo te convence de tu pecado y también te habilita para que digas, Dios mío, perdóname. Entonces dices, ¿y ahora qué hago? Entonces empiezas a leer tu palabra, porque ya te dan ganas. Antes no te daban ganas, ¿verdad? Yo lo encuentro, digo, solo Dios puede cambiar una persona, solo es un milagro del Señor, que de esta persona que se comportaba de lo peor y de repente ahora ya le gusta leer la Biblia, le gusta orar y le gusta ir a la iglesia y hasta ayuda. Y yo a veces le decía a mi esposa, ¿qué dirían mis amigos de mí? Era cuando estaba jovencito que andaba de vago, hace poco tiempo. Y dices tú,
Solo Dios puede hacer eso. ¿A qué hora lo hace? Exactamente en el proceso. No sé, yo creo que va a haber que preguntárselo, ¿verdad? Pero sucede. Entonces esta persona, aquí lo que describe es que una persona transformada. Hay tampoco está en las notas, en Mateo 5, el Sermón del Monte. Yo creo que la mayoría aquí sabe el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte está descrito cómo alguien viene a los pies del Señor, ¿verdad? Bienaventurado ¿verdad? El pobre, y luego, pero fíjense que ahí hay una secuencia. Este pobre luego llora y luego se vuelve manso y luego tiene hambre y sed de justicia, se vuelve pacificador y también padece persecución. Entonces ahí vemos cómo describe el Señor, cómo alguien viene a Cristo y luego cómo se debe de comportar. Y no pasa así como que dices tú, bueno, Dios mío, ayúdame, y ya te vas, te duermes y despiertas y ya eres alguien transformado. Hay un proceso de santificación y la palabra de Dios empieza entonces a hacer ese efecto en tu vida. Alguien lo describe como cuando la espada entra y luego saca. Entonces estás en un constante transformación. La palabra de Dios dice que estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando amas esa verdad, amas la verdad escrita y amas a Cristo, eso afecta toda área de tu vida y produce justicia, y esa es la descripción de una persona transformada. Eso es lo que vemos aquí en los versos 7, 8 y 9. Entonces vimos la opinión de Dios acerca de del poder que hay en su palabra, lo que puede hacer la palabra de Dios en el ser humano, ¿verdad? Vimos de nuevo que es ley, que es testimonio, mandamientos, preceptos, temor, juicios, la misma palabra de Dios descrita de diferentes maneras. También vimos esas características, que es perfecta, es completa, fiel, recta, pura, limpia, verdad. Y vimos los beneficios que convierte el alma, ¿verdad? Que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. Esa palabra que permanece para siempre y que es justa. Muy importante. Debido entonces, ténganlo en mente, debido a que acabamos de ver esto, este tesoro, ¿verdad? Que a veces dejamos ese tesoro ahí, arrumbado. Debido a eso, el salmista continúa ahí en los versos 10 al 14. Y fíjense lo que dice. Verso 10, hablando acerca de la ley, del testimonio, de los mandamientos. Dice, deseables son más que el oro. ¿Qué es lo que más valor tiene aquí, en términos, por decirlo así, de metales o de algo que nosotros como seres humanos le damos valor? El oro. Y aquí dice que deseables son más que el oro. Y luego dice, y más que mucho oro afinado, puro. Algo así como tener en tus manos la posesión de más valor en tu vida. La palabra del Señor, la Biblia. Si tú tienes una Biblia, tú tienes lo que más importa en la vida en términos de la eternidad. Y también son como tu mayor placer. ¿Por qué? Dice ahí en el verso 10 al final, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Esto habla de algo que te deleita, de algo que no sé cuál sea algo que te guste a ti tanto que dices tú, uy, si es comida o es algo así. Entonces, tu mayor placer, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Verso 11,
Tu siervo es además amonestado, esto es advertido. Con ellos, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este verso aquí es importante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por lo regular, la psicología o el mundo que te dice, todo está bien. Llegas a ir a iglesias también donde, bueno, pues casi no se habla del pecado. Con que se amen unos a otros. Con que no ofendas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Solo la palabra de Dios es la que pone el dedo en la herida. La palabra de Dios es la única que te enseña dónde estás mal. Te enseña tu error. Te confronta. Solo la palabra de Dios te dice, aquí estás mal. Estás haciendo algo mal. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y podemos ver que en el mundo, ¿verdad?, hay una ideología totalmente contraria a la palabra de Dios que está siendo predicada. No podemos, entonces tenemos que ser como los de Berea. ¿Recuerdan? Que examinaban todo. Y lo he dicho en algunas otras ocasiones, no podemos creer ciegamente a cualquier persona que se para y predica la palabra de Dios. Tenemos que verificar, irnos a la casa. Por eso les digo, tomen nota, se van a su casa o vienen y al final preguntan, yo entendí esto era lo que quiso decir. Así eran los de Berea. Entonces examinaban todo para ver si esto era lo que les habían dicho era verdad. ¿Y quién era el que les estaba diciendo a los de Berea? Mismo Pablo y los discípulos. Entonces no podemos nosotros creer ciegamente a cualquier persona que se para y predica la palabra de Dios, ¿verdad? Solo la palabra de Dios pone el dedo ahí donde estamos mal, donde nos enseña a nuestro error, nos confronta. Y eso es algo muy sano para ver si estamos entonces en la fe, si no estamos engañándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque recuerdan también ahí en Mateo, donde dice, muchos me dirán aquel día. Y estas personas, o sea, ese es un tremendo texto, porque estas personas dicen, ábrenos, Señor. Y el Señor dice, no los conozco. Y estas personas empiezan a decir la razón por la cual ellos querían que les abrieran. No hicimos esto en tu nombre, no hicimos esto otro en tu nombre. Hicimos esto otro en tu nombre. Ellos pensaban, en base a lo que yo hice, es que me debes abrir la puerta. Y el Señor dice, no, porque si así fuera no hubiera habido necesidad que el Señor Jesús hubiera venido a dar la vida en la cruz. Si hubiera otra forma por la cual yo pudiera salvarme, entonces ¿para qué vino el Señor Jesús a dar su vida? Como sustituto y recibió el castigo que me tocaba pagar a mí y que te tocaba pagar a ti. Y Él fue a la cruz voluntariamente, porque hemos hablado en muchas ocasiones que se dice especialmente en Navidad, el Señor Jesús, el niñito Dios. El niñito Dios venía con un propósito y creció y dio su vida en la cruz por ti y por mí. No se quedó niñito, ¿verdad? Niñito Dios creció y obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Nos dejó el manual de la vida, cómo es que debemos de vivir, ese manual que nos exhorta, pero también nos anima y nos consuela, pero también nos confronta y nos dice dónde estamos mal. Verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí el salmista está, por decirlo así, ya vio
¿verdad? Él estaba un tipo como de oración. Dios mío, entonces presérvame a tu siervo, ayúdame, que mis soberbias no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios no solo te muestra tu error, sino que también es tu mayor protección. Porque el Señor ahí te explica exactamente. Me acuerdo en una ocasión Greg Laurie hablaba de este pajarito que creo que fue algo, no me acuerdo si fue algo verdad o era solo una ilustración, donde este pajarito estaba la puerta abierta de la jaula y este pajarito se salió y no se movía, estaba ahí. Era para que hubiera volado y no se movía. Y lo agarró y lo volvió a meter y en la jaula, bien feliz, andaba para allá y para acá, porque era su protección. Esa jaulita era como su protección. La palabra de Dios es nuestra protección, es la que nos enseña cómo estamos bien, cómo ir correcto. Y en ocasiones el mundo nos hace ver como que la palabra de Dios nos está arruinando la vida. Nos está como diciendo, no me vas a hacer un infeliz, ¿verdad? No es que tengamos que ser como monjes, ¿verdad? Que nomás estamos ahí orando y estudiando la palabra de Dios. Tenemos vida, ¿verdad? Pero sabemos dónde estamos mal, sabemos qué debemos de hacer, ¿verdad? La palabra no solo nos muestra nuestro error, sino que también es nuestra mayor protección. Nosotros tenemos la Biblia como nuestro tesoro, como nuestro placer, verso 10, también como la palabra que advierte, como protector, versos 11 al 13, verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué es esto? Para que mis dichos y mi meditación honren al Señor, tienen que ser bíblicos, obviamente. Tienen que ser bíblicos. Tengo que pensar conforme a la Biblia, hablar y actuar conforme a la Biblia. ¿Y cómo sucede eso? Cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y fe, dice que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Dentro de nosotros. ¿Y qué sucede ahí? Ese Espíritu Santo produce fruto. Por eso la Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis. No quiere decir que somos perfectos, pero nuestro mayor anhelo debe de ser amar la verdad y odiar el pecado. Estamos siendo transformados. Pero debemos de producir fruto. ¿Qué fruto? Fruto del Espíritu Santo. Podemos ver el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan algunos? No está ahí, creo que no está ahí en las notas. Pero es lo que también conocemos como la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Son los atributos de Jesús. Es como Jesús vivió su vida. Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia, control propio. Todos esos son atributos de Cristo cuando estuvo aquí. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, cuando meditamos, vamos a hablar y actuar conforme a la Biblia. Y ahí en Job 1, 8 al 9, fíjense lo que dice el Señor hablando. ¿Qué debemos de hacer? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay un beneficio, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es que nos sentamos ahí y decimos, bueno, Señora, bendícenos. Tenemos que actuar nosotros también. Y acuérdense, lo que hacemos no nos gana ningún mérito para la salvación, pero es la evidencia
Recuerdan, lo acabamos de ver la semana pasada, de Santiago. Las obras que dan evidencia de que esta es una persona transformada. No es que a través de esas obras tú de alguna manera contribuyes a tu salvación, sino que has sido salvado y esas obras dan evidencia, legitimizan esa salvación. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí terminamos. Aquí Dios describe lo que la palabra puede hacer en el ser humano. Entonces, seamos pacientes, traemos nuestras peticiones en oración, ¿verdad? Seamos pacientes, no dudemos, reconozcamos el poder de la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por el Señor mismo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu palabra como el tesoro, Señor, que realmente es, Padre Santo, que nos alienta, que nos instruye, pero que también nos confronta, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a representarte, Señor, a ser heraldos, Señor, a ser testigos fieles, que no solo lo digamos con nuestras palabras, Señor, pero que nuestra vida, Señor, refleje que tú estás con nosotros, Señor. Que brille, Señor, que esa luz que viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Señor. Seas siempre, Señor, honrado y glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.